Al tener esta experiencia en Iquitos, hizo que yo me diera cuenta que mi vocación está por el campo de la administración en salud. Muy apasionante. Se encontrarán con un mundo no solamente de las bacterias, los virus, sino también de cómo se correlaciona con el paciente en sus síntomas, en sus signos. Pero ya saben, siempre acudir al médico. Ella es Yasdali González. Ella es estudiante del penúltimo año de la carrera de Medicina General en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Yasdali González. ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto. Un saludo para toda tu audiencia y también para el equipo que te está acompañando el día de hoy. Yasdali, empecemos con lo más... tu pasión, San Marcos. ¿Qué te motivó a estudiar medicina, pero sobre todo en la Decana de América? Uy, es una historia que tiene sus inicios desde que fui muy chiquita. Te comento que mis papás creo que de alguna otra forma ya me iban condicionando por ahí a estudiar medicina porque tenía los jueguitos del estetoscopio, el termómetro, las pincitas. Me fui creciendo con eso, ¿no? Ya luego cuando entro a la secundaria es donde empiezo un poco más a analizar la situación y digo yo quiero estudiar salud porque yo vengo de una región que es altamente pobre, como es Cajamarca. Entonces ahí el acceso al sistema de salud era muy difícil, ¿no? Entonces y las enfermedades que propios uno tiene también me motivaron a que pueda ligarme al campo de la salud. Ya cuando estoy en quinto de secundaria, empiezo a indagar un poco de las universidades, ¿no? Entonces San Marcos resaltaba dentro de todas a nivel nacional. La posibilidad de que tenía de quedarme en Cajamarca era una opción. Podía ir también a la Nacional de Trujillo o a la Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo, pero decidí venirme a Lima precisamente porque en San Marcos tenía no solamente el prestigio, sino también la exigencia que se requiere para formar a un profesional de la salud, ¿no? Y mis padres me dieron la oportunidad de venir acá a Lima a poder prepararme para postular a la Gran San Marcos, que para mí era un boom en aquel momento. Y justamente siguiendo esa línea, cuando ya llegas a San Marcos y pasas los primeros años de formación académica, para muchos postulantes que hoy nos ven, que pueden ver esta entrevista, postulantes o cachimbos de medicina, ¿puedes mencionarles cómo ha sido tu recorrido tuyo, cómo tú has vivido la experiencia? Claro, les comento que en mi caso no tuve algunos antecedentes que tal vez me pudieron orientar. Sin embargo, la preparación que yo tuve fue un tema bastante estricto, no tanto por mis padres o por factores externos, sino por un factor intrínseco. A mí siempre me ha gustado estudiar, siempre he sido un tanto metódica. Entonces yo empecé, digamos, a prepararme en la pre-San Marcos. Y me di cuenta que literalmente lo que yo sabía de todo mis primaria y secundaria eran las 2 semanas que tenía el curso en la pre. Lo demás tenía que aprenderlo y tenía que adaptarme. Entonces tenía que encontrar herramientas que me permitan de alguna forma ser eficaz para poder cumplir los plazos que era para poder postular a San Marcos, ¿no? Y sobre todo la competencia que tenía, porque a Lima no solamente venía yo, sino venían también otros estudiantes de todas las regiones del país, también siendo primeros puestos. Entonces era, digamos, un boom el trabajar en esos aspectos, ¿no? Para mí la preparación que tuve fue en Aduni y luego de ello ya en San Marcos mismas, con la pre-San Marcos, y me ayudó mucho en adquirir el conocimiento para finalmente lograr ingresar a San Marcos, ¿no? Y hoy por hoy que ya estás a vísperas de empezar tu serum, ya de tu internado, Mi internado. que no sabemos a dónde te van a mandar, pero esperemos que sea cerca, no en el Brain. De todas formas, ¿en qué te vas a especializar? ¿Ya lo estás pensando? Sí, de hecho, para comentarles un poquito, la carrera de medicina tiene una estructura bastante interesante. Cuando uno ingresa por la nueva ley universitaria es que tenemos que llevar estudios generales. Yo llevé estudios generales, pero en Ciudad Universitaria, que me permitió tener conocimiento de otras áreas, ¿no? Como era letras, ciencias sociales, economía, educación, todo ello, ese bagaje creo que fue muy importante para mí, para mi desarrollo. Entonces, uno lleva estudios generales, luego pasa a la parte de ciencias básicas, donde tú vas a llevar histología, puedes llevar embriología, puedes llevar anato, y luego se vienen cursitos puente, que son prácticamente de fisiopatología, eso, para poder entrar a la parte clínica, luego a la parte quirúrgica y ya luego más adelante con temas de gestión y todo eso. Entonces ya estando como preinterna, que se podría decir este año y el siguiente año hacer mi internado, felizmente es donde uno desea realizarlo, en mi caso lo haré acá en Lima. Entonces
me di cuenta que a mí me gusta mucho la salud pública, porque se enlaza también en la forma como yo veo a la medicina, ¿no? Para mí es muy importante que el profesional de la salud esté capacitado en los componentes técnicos, pero a la vez también tenga un enfoque social, un enfoque de trabajo en conjunto, interdisciplinario, que permita no solamente abordar la salud, digamos, física del paciente, sino sus determinantes, ¿no? En medicina hay un término muy interesante, no sé si lo has escuchado, de los determinantes sociales. Y hablamos de los determinantes sociales en la salud, que son esas condiciones que hacen que una persona tenga una enfermedad o desarrolle una enfermedad. A ver, suéltate un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, un pacientito, podríamos decirlo así, llega a consulta por una amigdalitis, ¿no? O sea, tiene inflamación en la garganta, presenta mal sabor al pasar su saliva, tiene cierto dolor, pero para que esa persona logre enfermarse es porque ha habido una bacteria que ha ingresado, ¿no es cierto? Y ¿no? ha incubado. Claro, tiene un periodo esta bacteria, ¿no? De desarrollo. Desde que ingresa, se incuba, sigue su flujo y de ahí ya merma como a medida que el cuerpo también se defienda, ¿no? Y eso lo pudo haber adquirido en el Metropolitán, por ejemplo, ¿no? Alguien tosió, dejó ahí esta bacteria y la persona lo inspiró, podríamos decir de forma inhalatoria, ¿no? O también que es necesario para que pueda desarrollarse la enfermedad, que el paciente esté disminuido su sistema inmunológico, que eso se produce básicamente por dificultades en la alimentación, no ha tenido un buen manejo de su alimentación, ¿no? Para el desarrollo de su inmunidad. Entonces, unas defensas bajas, podríamos decirlo así, más este patógeno, esta noxa, esta bacteria, hacen que se genere esta enfermedad. Y para el tema de la alimentación, pues más que un tema de voluntad, de que uno quiera, digamos, consumir determinados alimentos, es la seguridad con las que lo consume, de dónde se trae, dónde se produce y sobre todo el alcance que puede tener, ¿no? Se recomienda, se dice 7 frutas al día, por ejemplo. No todos lo hacemos, ¿no? Un tema de costos y todos esos factores es bastante interesante analizarlo, creo. Y lo de tomar, creo que 2 litros de agua al día. De hecho, hay como que cierta divergencia en la bibliografía, ¿eh? No es que lo refuten completamente, pero básicamente lo hacen para el tema de filtración, ¿no? Del riñón que pueda tener y la eliminación de ciertas toxinas, ¿no? Lo ideal es que si tu cuerpo es sabio, felizmente, si necesitas agua, te lo va a decir, tengo sed. Entonces tú vas y tomas tu agüita, ¿no? Y ya si uno quiere mantenerse hidratado, más despierto, pues es ideal que maneje esos 2 litros, ¿no? De agua al día. Y bueno, entrando un poquito a lo que vendría a ser nuestro sistema de salud, ¿qué opinas de los médicos peruanos de hoy en día? O más allá de los médicos de nuestro sistema de salud, tal cual. ¿Qué opinas? Bueno, te comento que el sistema de salud en nuestro país y casi en Latinoamérica, por no decirlo así, en toda Latinoamérica, es segmentado y fragmentado. Esto significa que tenemos diversos microsistemas, ¿no? Como es de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de la Policía Nacional, tenemos el de Salud, tenemos el MINSA y la parte privada. Entonces, la comunicación que puedan tener entre ellos a veces es un tanto difícil, complicada, ¿no? Por el tema de referencias que se manejan, etcétera. Entonces, creo que nuestro sistema de salud tiene muchos retos hoy en día. Ha logrado avances, por ejemplo, el hecho de que aquellos que no tengan seguro pueden afiliarse al SIS gratuitamente y están obligados a tener un seguro mínimamente y el Estado te brinda el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, ¿no? Hay avances, pero creo que todavía se tiene que seguir reforzando en la atención primaria. Y ahí se enlaza con el tema de la función que tiene un médico que egresa de la carrera de medicina. Todos egresamos como médicos generales y ahí creo que ese primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud es a través de un médico, ¿no? O también de otro profesional de la salud, de acuerdo a la región en la cual se encuentre, porque como tú sabes, el Perú es muy diverso, muy amplio, entonces muchas veces la salud no llega con médicos a través de esos lugares, pero hay otros profesionales que cumplen esa función. Entonces, en el caso del médico, creo que ese primer acercamiento es clave, porque permite al paciente no solamente resolver las dudas que tenga ahí o la patología que presente, sino que también lo puede incursionar a los otros sistemas que tenemos, ¿no? Ya sea un segundo nivel o un tercer nivel. Bueno, si te pongo un ejemplo, lo respondes, claro está, ¿no? Por ejemplo, creo yo que 8 o casi 9 de cada 10 personas siempre tienen este problema de que si vas a tu seguro de salud más cercano, a una posta, tienes que hacer tu cola, tienes que pagar para que... Mientras haces tu cola, haces todo el trámite para que te atienda la persona, ya se le fue el dolor de cabeza.
¿Qué es lo que se tiene que priorizar en ese aspecto? Yo creo que ahí determina mucho quién esté de director, por ejemplo, de ese establecimiento de salud, porque el analizar estos problemas, por ejemplo, que me mencionas en el flujo de pacientes que ingresa y que recibe la atención inmediata, así como el triaje, ¿no? De determinar esto es una emergencia, es de vital importancia para salvar la vida del paciente, o aquellos que tienen menor relevancia, pero que igual necesitan ser atendidos inmediatamente, es muy importante, ¿no? Manejar estos flujos, que pueda haber esta comunicación. Creo que depende mucho de quién lo direcciona también, ¿no? Y ahí clave el trabajo en conjunto que pueda tener los diversos profesionales que trabajan en esas postitas, en esos centros de salud. Y antes de que tú, por ejemplo, empieces el Serum, ya tu internado, que ya ni vas a agarrar tu celular, me imagino, antes ya has hecho algún tipo de práctica, has viajado. Cuéntanos. De hecho, de alguna otra forma, yo vengo, como te comenté, de una región donde tiene dificultades para acceder al sistema de salud. Mi vivencia propia es que era muy difícil, teníamos cita a 2 meses, recuerdo, una cita dermatológica. Hubo de otro tipo, ¿no? Era un tanto complejo. El mismo seguimiento de los pediatras era más difícil en acceder. Pero una que tuve el año pasado fue en Iquitos, cuando fui al Hospital Regional de Loreto por una pasantía académica en el curso de infectología. Y fue increíble ver que un hospital regional, estamos hablando regional, ¿no? Ni siquiera provincial o a nivel distrital, tenía mucha precariedad. Con decirte que había una gotera que estaba cayendo porque justo era verano, llovía también, en medio de la sala de hospitalización, con decirte ello. Recuerdo el caso específico de una pacientita que llegó, necesitaba tener un catéter venoso central, que es una cosita que le colocan acá, por decirlo así, ¿no? Y para ello necesitábamos hacer una sutura. Pero ¿qué pasó? Que no tenían la aguja específica para poder traspasar la piel. El doctor tuvo que hacer maravillas, incluso con una aguja Roma, que muchos tal vez lo entenderán, que es muy difícil acceder porque tienes que cortar prácticamente la piel. Y esa experiencia me marcó mucho, ¿no? La gotera, la paciente que no tenía el instrumento adecuado para que pueda ser atendida, marca mucho y nos refuerza la idea de que uno tiene que seguir trabajando por nuestro sistema de salud de forma colectiva, ¿no? Como profesionales uno puede manejar, digamos, aspectos técnicos, prácticos, ¿no? Y puede seguir capacitándose individualmente, por supuesto, pero trabajarlo colectivamente en esas falencias que tiene nuestro sistema de salud es clave. Y bueno, como te seguía diciendo, en mi caso, al tener esta experiencia en Iquitos, hizo que yo me diera cuenta que mi vocación está por el campo de la administración en salud y las mejoras que necesita nuestro sistema de salud, básicamente. En eso te quieres especializar. Así es. Hay una especialidad que es administración en salud. Precisamente lo dicta Cayetano, lo puede dictar San Marcos, la Ricardo Palma, entre otras universidades también, ¿no? Y ahí uno ya entra a la cancha, como se dice, a trabajar en esas falencias que tiene nuestro sistema de salud para buscar su mejora, ¿no? Un gestor que hace más eficiente el sistema de salud. O sea, tú quieres ser una gestora pública en aras de mejorar el sistema, disculpa la palabra, precario de salud que nosotros tenemos, ¿correcto? Así es, así es. Y, por ejemplo, tú me comentaste a un inicio que tenías esta situación de las demoras en las colas, la atención. Entonces, colas. Un sistema precario, más eficaz, más humano, más atento, ya no haría que tú tengas este tipo de padecimiento, pues, ¿no? De por sí llega, se atiende rápidamente un profesional de la salud, ¿no? Capacitado, atento, humano. Claro, porque tú no te estás centrando en solo dar consultas, tratar al paciente, sino que tomar el mango por la sartén y ser la que direccione, por ejemplo, un hospital, ¿correcto? A claro. Eso es lo que aspiras. Exacto, ¿no? Un hospital, una política nacional. O ministra de la salud. Podría ser, quién sabe, ¿no? Más adelante. Claro. Pues podría ser, si se presenta la oportunidad, no la rechazaría, pero siempre y cuando con ciertas condiciones para trabajar en el sistema de salud, ¿no? Porque también nuestro sistema de salud, no hay que negarlo, tiene muchos temas de corrupción de por medio, que ahora hace que muchos profesionales no quieran involucrarse en estos temas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de principios, de valores, de cada uno que pueda tener. Por ejemplo, mira, no es por escaparme un poco del tema, pero creo que, y no es por ser brujo, ¿ya? Sino que, bueno, hoy por hoy, ya, lo que estamos grabando ahorita ha sido el día donde ha habido una tormenta de arena en Ica, en Paracas. Ya, ¿cuál es el problema? No sé,
O sea, algo me pica que va a haber temblores. Por ejemplo, y en un hipotético caso haya terremoto. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tiene que hacer el sistema de salud? O sea, debería haber un plan de contingencia inmediato para transferir profesionales a esa zona y obviamente atender a los pacientes que tengamos allí. Puede haber contusos, politraumatizados, no lo sé, ¿no? Yendo en casitos más graves. Entonces, uno tiene que estar primero con la prevención, obviamente, ¿no? Hacer ciertos simulacros, si hay, por decirlo así, esos indicios que nos estén dando, ¿no? Y obviamente hacer ciertos simulacros creo que podrían ayudar y adicionalmente pues tener ya ese plan de contingencia establecido y claro, ¿no? De cómo sería este flujo de distribución de el profesional que está allá más otros que puedan llegar a apoyar, pues, ¿no? Te lo digo porque mira, hace unos días ya se presentó el tema de la alerta de tsunami. Y si en todo caso, un hipotético caso o un desastre natural, terremoto o incluso una nueva pandemia, Dios no quiera. La pandemia ha demostrado de que no estamos capacitados para afrontar un problema mundial, una pandemia mundial. En ese sentido, ¿qué es lo que tú recomiendas? O sea, no a las familias que acudan a un centro de médico más cercano, sino cómo pueden prevenir en su casa, en su hogar. Yo creo que estas recomendaciones que siempre nos envía INDECI, que a veces pasamos por alto de hacer tu botiquín, es clave, ¿no? Y sobre todo en nuestro hogar, capacitarnos entre las personas que vivimos, de los lugares donde tenemos que estar, donde tenemos que apoyar, ¿no? De repente tenemos adultos mayores, tenemos mascotas, quiénes serán los encargados, y ese botiquín con elementos básicos, medicinas, si alguno está recibiendo, es muy importante, ¿no? Monedas, que también lo mencionan, el agua, que es muy importante. Entonces yo creo que tener esta parte preventiva ayuda mucho a mitigar desastres, ¿no? O sea, que pueda agravarse mucho más la situación. Excelente. Bueno, acá quiero entrar a un tema crucial, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica en donde vamos a... Bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica en donde yo soy el paciente, tú la doctora. ¿Okay? Esas preguntitas de primer nivel de atención. Ok. Yo te voy a preguntar, por ejemplo, no sé... Y aquí las tengo. Me tomo el tiempo de googlear. O bueno, también pensar qué es lo normal, qué es lo que pasa con una madre de familia cuando, por ejemplo, tiene tos, va a la botica. Porque normalmente a través de las colas o también el precio excesivo que hay en los consultorios médicos privados o hospitales, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace el ciudadano de a pie? ¿A dónde se va? A una botica. Así es. Al químico farmacéutico, no médico. Y ahí quería, te suelto unas preguntas y tú me respondes. Ok, vamos a ver. Doctora Yasdali, me duele el estómago desde ayer. ¿Será infección o solo algo que comí? Bueno, de antemano, sin desmerecer cualquier profesión, yo creo que es muy importante recordar que el profesional de la salud y específicamente el médico tiene un conocimiento que ha ido desarrollando a lo largo de los años para poder entender no solamente el síntoma, sino a todo el paciente integralmente, ¿no? Entonces, en este caso que, por ejemplo, tú me presentas de que hay una persona que tiene un dolor abdominal y que comió algo ayer, les sigue persistiendo para el día de hoy ese dolor, es solamente parte de la comida que comí ayer me hizo daño o es algo más, ¿no? Para ello tendríamos que indagar en la historia clínica. De repente es un dolor que lo ha tenido hace tiempo, ¿no? Se ha incrementado ese dolor o en todo caso ha habido, por ejemplo, otros factores asociados, diarrea, de repente otros síntomas, ¿no? Ha habido vómitos, de repente fiebre. Es un poco más amplio la anamnesis que se tiene que hacer para poder dar un diagnóstico más certero, ¿no? Pero cuando es una intoxicación por algún alimento, generalmente resuelve en pocas horas, ¿no? O en un día máximo. Y resuelve naturalmente porque nuestro cuerpo lo elimina, ¿no? Si en el caso persisten los vómitos, hay que ir al médico. Esa es la realidad. Normalmente yo voy a la botica y solo me dices qué tienen y me dan la pastilla, no me dan una explicación tal cual como tú me la has explicado. Y creo que esa es la diferencia en ir a un consultorio médico privado o a un mismo hospital que a una botica. Bueno, sigamos, ¿no? Claro, no, porque por ejemplo, de repente por ahí les dieron un medicamento en la botica, ¿no?
pero es cierto. ustedes no saben si es que les hizo bien la pastillita o es parte del curso de la enfermedad, ¿no? A veces ni siquiera necesitaban tomar una pastillita, solamente de repente hidratarse por los vómitos que han tenido, ¿no? O la diarrea de repente, y es parte del curso de la enfermedad y no gracias a la pastillita. Entonces, por eso es muy importante que no se automediquen. Simplemente, si ya ven que es algo más de lo normal que ustedes pueden soportar, acudamos al médico, que él les dará una respuesta. Por ejemplo, Homero Simpson nos escribe, dice, ayer tomé bastante y hoy estoy con dolor de cabeza, estoy con náuseas. ¿Qué puedo tomar para la resaca? Bueno, te comento que la resaca, como le llaman, es un proceso de deshidratación que tiene el paciente. Vamos a decirle paciente, ¿no? A la persona que tomó. Ya se relajó en sus días, fines de semana, lo que fuese. Entonces, por ese mismo proceso de deshidratación es que empieza a doler la cabeza, ¿no? Entonces tendría que hidratarse, tomar agua, de repente algún suerito casero, y si ya persiste mucho, por ahí de repente una paracetamol si es que no es alérgico, ¿no? Y con ello debería subsanarse, ¿no? Pero ya si en el caso ese dolor persiste, es más opresivo, ¿no? Ya no me deja ni me permite dormir, obviamente tengo que ir a emergencias, a un especialista para que me pueda definir cuál podría ser el camino a seguir, pues, ¿no? Para llegar al diagnóstico más certero. Por ejemplo, una pregunta de una persona, hombre, de tercera edad, que es usual, creo yo. Doctora, ¿cómo sé si tengo infección urinaria? Me arde al orinar, pero no tengo fiebre. Ya. En el caso, por ejemplo, de las infecciones urinarias, tenemos infecciones, digamos así, bajas y altas, ¿no? Cuando ya es de nivel alto es porque hay fiebre, pero si no se presenta fiebre es porque son de las vías urinarias bajas. Y esto se asocia además a que puedan tener, por ejemplo, dolor abdominal, ¿no? En la parte más baja, o también puedan ir muchas veces al baño. O sea, hay otros factores, ¿no? Incluso a veces prurito, en el caso de las mujeres, por ejemplo, también podría darse el caso. Entonces hay que hacer una integración de todos estos síntomas para ver cuál es realmente la condición que tiene el paciente, ¿no? La enfermedad precisa que tiene. Por ejemplo, hay quienes normalmente adolescentes o personas que recién van a entrar, no sé, a una etapa de gimnasio o a trabajar y estudiar a la vez. Van a la botica y le dicen, señor, ¿qué tal? ¿Qué me recomienda? ¿Qué vitamina me recomienda, por favor? ¿Vitamina B12? ¿Entiendes? O sea, Claro. ¿qué puedes decir al respecto? Porque sí pasa, tengo amigos. Bueno, decirlo tú de repente. Bueno, mira, en este caso hay que reconocer que cuando uno va al gimnasio, va a empezar una rutina, va a hacer mayor gasto energético, ¿no? Por ende, va a requerir mayores alimentos, digamos, en cuanto a la parte de ingesta calórica. Entonces, de por sí, lo que va a necesitar es que se alimente mejor, más que las vitaminas. Es muy importante que tenga un plan nutricional adecuado a esa nueva rutina que va teniendo, ¿no? Porque no es lo mismo pues que nosotros vayamos de un lugar a otro caminando, a que uno vaya al gimnasio y entrene por más horas, haga mayor esfuerzo físico, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? La cantidad nutricional que necesita cada persona es diferente de acuerdo a la actividad que realice, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, vemos muchas diferencias en Lima con las regiones, porque vemos que aquí las personas van y trabajan en su chakra, ¿no? Consumen más alimentos. En cambio aquí tal vez lo consumen, pero empiezan a engordar, ¿no? Y otros problemas que se van asociando. Entonces, es muy importante que sí tengan un plan nutricional de acuerdo al requerimiento que tengan, pues, ¿no? Y una última para terminar. Acá me tienes que demostrar la diferencia entre las dos pastillas, creo yo, más famosas que se compran a cada rato. Ibuprofeno y tu paracetamol. ¿En qué casos tienes que tomar paracetamol y en qué casos ibuprofeno? Uy, bueno, miren, el paracetamol básicamente es un analgésico, ¿no? Es decir, calma el dolor. Y el ibuprofeno lo utilizan más que todo para la parte de desinflamar. Entonces, no son necesariamente lo mismo, pero sí se coadyuvan, ¿no? En este caso, la inflamación y muchas veces el dolor van de la mano, ¿no? Porque es parte de un proceso inflamatorio. Entonces, en algunos casos pueden optar por un paracetamol o en otros casos pueden optar por un ibuprofeno. El paracetamol va a tener una acción más central
nivel cerebrito, y el ibuprofeno más periférico, ¿no? Es más que todo de acuerdo a lo que ve el doctor que pueda tener el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que tú tienes un problema gástrico, darte un ibuprofeno te va a exacerbar ese problema, por ejemplo, ¿no? En cambio, un paracetamol no lo haría. Pero si tienes un problema hepático, el paracetamol te lo puede agravar. Y esta es una que se me acaba de venir a la mente, ¿ya? Ya con esto terminamos las consultas. Pero ya saben, siempre acudir al médico. Porque hay mucha cola. Si, por ejemplo, con estas corrientes de aire, hasta se han volado un árbol en La Molina, no sé si has visto. Sí, creo que escuché la noticia. Está horrible la situación. Ponte que la corriente de aire se me fue a la espalda. O sea, cuando te dicen, tengo aire en la espalda, con un azufre se te pasa. ¿Es recomendable el azufre? ¿O hay otra técnica que me puedas mencionar? Bueno, tengo entendido que la creencia que se maneja es que con el azufre ayudaría a disminuir o a sacar ese aire, ¿no?, que ha ingresado. Generalmente el azufre varía de acuerdo a la temperatura que puede encontrar en nuestro cuerpo, por eso es que a veces suena, ¿ya? Pero no es que te saque ese airecito, ¿no? Si hay un dolor, puede ser muscular, puede ser esquelético, o podría ser parte de otro proceso infeccioso que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel pulmonar, de repente. Entonces habría que ahí analizarlo, pues, ¿no? Sí creo que ese es un mito. ¿Cómo quisiera ser recordada en la salud peruana? A mí me gustaría ser recordada como una persona que inició desde abajito y que a la vez fue construyendo un camino en medio tal vez de muchas dificultades, pero que a la vez supo aprovechar esas oportunidades que se le presentó y sobre todo con mucho compromiso social, contribuyendo no solamente a la salud de forma individual, sino también colectiva, con énfasis en una atención más humana, más cálida y sobre todo más rápida, más eficaz. Excelente. Y justamente, mira, ahí está tu cámara y quisiera preguntarte, y tú viendo a esa cámara, ¿qué le dirías primero a las personas que están interesadas en estudiar medicina hoy por hoy? Ya sea en San Marcos o en cualquier otra universidad de prestigio. ¿Qué les dirías? Bueno, chicos, yo les diría que se animen a estudiar medicina. Es una carrera más que de quién llega primero, quién resiste más, pero a la vez es muy apasionante. Se encontrarán con un mundo no solamente de las bacterias, los virus, sino también de cómo se correlaciona con el paciente en sus síntomas, en sus signos, cuando llegan y ustedes pueden ayudarlo. Ese agradecimiento muy genuino ayuda a contrarrestar esas horas de falta de sueño y la satisfacción es increíble. Yo los animo, el esfuerzo a mí me costó y sé que a muchos también por ahí van por ese camino. No le tengan miedo, llega cuando uno se esfuerza y sobre todo que sigan siendo perseverantes, que la decana los espera y si es en otra universidad también. No les quita el mérito, su esfuerzo es de ustedes y anímense que es una carrera apasionante y que sobre todo nuestro país los necesita. Jóvenes comprometidos con la salud individual pero también colectiva. Y esto fue Perú es clave.